Hola, Buen día, doctor. buen día. Bueno, cuarta semanita. Entramos en la mitad final. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de unos cuadros que son los síndromes febriles agudos por algunas características propias, asociado a cuadros hemorrágicos en algunos casos y algunos no. En ese contexto vamos a tratar una serie de afecciones, muchas de las cuales cumplen completamente con esta definición que estamos comentando. Y entonces vamos a tener que hacer algunas consideraciones al respecto, porque vamos a nombrar cantidad de entidades, las cuales seguramente, si uno las nombra, no siempre va a encontrar un hilo conductor o un denominador común. Pero esto para ver que se va a poder organizar de alguna forma. Estamos hablando, por supuesto, de una cantidad de afecciones que inicialmente tienen como denominador común el hecho de una fase prodrómica en la cual se presenta un síndrome febril agudo, habitualmente como un cuadro febril sin foco, caracterizado por supuesto, la hipertermia, por las artralgias, por las mialgias, por el decaimiento, a veces dolor abdominal, náuseas, vómitos, incluso diarrea, pero con una particularidad, el hecho de que no tenga foco. ¿Y cuál es la particularidad particular justamente, valga la redundancia? El hecho de que parecen gripes, pero no tienen manifestación respiratoria alta. Es decir, son cuadros febriles con ausencia de cuadro respiratorio. Es decir, no hay rinitis, no hay conjuntivitis, sí hay inyección conjuntival, no hay traqueobronquitis. Y este es el cuadro que caracteriza al inicio. Posteriormente se produce una reacción fisiopatogénica mediada por complejos inmunes, por toxinas, en las cuales puede haber plaquetopenia, hemorragias, extravasación plasmática e incluso falla multiorgánica, todo lo cual hace a la gravedad de estas distintas entidades. Algunas incluso pueden tener compromiso meningio, otra encefálica, vasculítico, plaquetopenia en una gran proporción de casos, todo lo cual hace entonces a esta presencia de dos etapas claramente diferenciadas, una desde el punto de vista de la presentación como fiebre, y después muchas de las evoluciones que este tipo de afecciones pueden llegar a generar. Entonces, si uno hace una recopilación de aquellas entidades que pueden tener parte de esta presentación, por un lado vamos a tener agentes virales, como son los relacionados con los flavivirus, llámese dengue, zika, fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, la encefalitis del oeste del Nilo, la encefalitis japonesa, los alfavirus, como chikungunya, Mayaro, Sintis, Ross River, Yongyong, los arenavirus, como la coriomeningitis linfocitaria, Lassa, las fiebres hemorrágicas sudamericanas, particularmente la asociada a lo que es, por ejemplo,
la argentina, la brasileña, la boliviana y la venezolana. Los Bunja virus, como Hanta, Nairovirus, Flevovirus, Bunja. Fíjense que muchas de estas partículas virales tienen que relacionarse con áreas geográficas determinadas. También dentro de esta definición de entidades tenemos causas bacterianas, como la leptospira, rickettsias, la clamidia, protozoarios como Plasmodium, nematelmintos como la triquinosis, cumplen de alguna manera con toda esta definición de síndrome febril agudo de comienzo, sin manifestación respiratoria alta que se asocie a ese cuadro febril agudo inespecífico. Acá vamos a tener que entonces ir categorizando a todas estas entidades desde el punto de vista de sus mecanismos de transmisión, sea por picaduras de insectos, garrapatas, roedores, contacto con aves, así como también las distintas regiones geográficas en las cuales estas entidades, entonces, de alguna manera, epidemiológicamente están presentes. Un aspecto importante, por supuesto, es lo relacionado con los arbovirus. Como su nombre lo indica, son aquellas partículas virales que son transmitidas particularmente a través de la picadura de artrópodos. Y ahí tenemos todo lo asociado, por supuesto, a lo que significa Aedes, en su gran distribución en Latinoamérica, desde chikungunya, dengue, mayaro, zika, el mismo chikungunya. Todo esto hace que muchas de estas entidades sean concurrentes, sean coincidentes en sus regiones geográficas y también en sus presentaciones temporales. Ahora, uno tiene que tener en cuenta que dentro de todos flavivirus, por ende, vamos a tener que considerar a dengue como uno de los más importantes en cuanto a cantidad de casos, fiebre amarilla, cuyo vector sabemos que también todo esto es Aedes. Ahora, ojo con encefalitis de San Luis. Encefalitis de San Luis debe su nombre al estado de Luisiana, el estado americano en el cual inicialmente se describieron los primeros casos. Ahí tenemos a los mosquitos comunes, al Culex, al Quinque fasciatus y al Pipiens. La diferencia entre Aedes y Culex, si bien ambos están circulando ya en la ciudad de Buenos Aires hace años, es que Aedes pica en general en las horas vespertinas. Necesita de la luz solar para poder picar. Culex es el que zumba a las 2, 3 de la mañana. Es el mosquito que perfectamente puede picar en horas nocturnas sin luz. Aedes, por supuesto, transmite cantidad de afecciones, muchas de las cuales tienen a la plaquetopenia, a la vasculitis, como parte de su presentación clínica. En cambio, Culex se asocia más a la transmisión de encefalitis. Por un lado, la encefalitis de San Luis, y por el otro lado también, si bien no circula mucho en Latinoamérica, sí es altamente preocupante en Estados Unidos, la encefalitis del oeste del Nilo, el West Nile. Entonces, Aedes tenemos como principal especie a Aegypti, pero también tenemos a Albopictus, muy entonces de picaduras vespertinas. Con una amplia zona de distribución de Aedes, esto llega hasta la línea del Ponte, es decir, cuando ya la temperatura nocturna está por debajo de 15 grados, ahí ya la presencia del Aedes no se va a ver, por lo menos, comprobada, pero digamos que la región geográfica que abarca la circulación de Aedes en el país y en el resto de Latinoamérica es realmente muy amplia. Eso también tiene que ver con el aumento de la oferta viral, la cantidad de casos que hay, los viajeros, la presencia del vector, el aumento de la temperatura, las precipitaciones,
los distintos fenómenos, tanto del niño como de la niña, que de alguna manera, en algunas u otras épocas, coinciden con la circulación en mayor o menor medida de este artrópodo, y por supuesto no siempre un adecuado control de las epizotias, especialmente con lo relacionado con fiebre amarilla, que sabemos que tiene mucho que ver con los primates, en cuanto a la afectación también en los monos de esta enfermedad viral. Caso clínico que ejemplifica esto, paciente de 30 años, dolor muscular, examen físico 37 grados, exantema que desaparece a la vitropresión, antecedente viaje a Brasil, Isla Grande, obviamente vacunada para la fiebre amarilla hace 3 años, no llevó repelente, tenía 115.000 plaquetas, 3.400 blancos, el valor del hepatograma dentro del límite normal superior, el resto de los parámetros normales. Por supuesto, hay que pensar en la sospecha clínica, y esto es un caso clásico de un síndrome febril agudo, sin manifestación respiratoria alta, antecedentes de viajes a zonas endémicas, por supuesto descartamos fiebre amarilla por la vacunación, y esto es propio de lo que en mi primera instancia vamos a sospechar y diagnosticar como dengue. Dengue que tiene una muy amplia, entonces, diseminación por todo lo que es el sur del mundo. Con una presencia entonces ya de prácticamente los 4 serotipos en muchas regiones. Cosa que es importante tenerla como enfermedad siempre muy en cuenta. Ahora, tiene una secuencia cronológica bastante característica, que era de 2-3 días de fiebre importante, como única presentación clínica. En general los parámetros en ese momento están todos mantenidos. El tema, ¿cuál es? Al 4º o 5º día, pensar que ahí es donde puede agravarse la cosa. Se puede agravar justamente por la plaquetopenia, el aumento consiguiente del hematocrito por la extravasación plasmática. Esto se agrava cuando empiezan a circular más de un serotipo en una región, en un determinado individuo. Y este periodo dura sus 2-3 días, es donde justamente hay que marcar las pautas de alarma, que ahora vamos a ver, y después viene, por supuesto, todo el periodo de reabsorción, el aumento de la plaqueta, la disminución del hepatocrito y ya la presencia de los anticuerpos. Hoy en día, con la detección del NS1, del antígeno, en la primera etapa podemos hacer el diagnóstico de dengue. Por ende, siempre al paciente que uno lo atiende es necesario e imprescindible la visita de control a los 48, 72, 96 horas del control inicial, porque es ahí donde se agrava la cosa. Por supuesto que si hay sangrados, si hay somnolencia, si hay vómitos, todo esto entonces requiere, por lo tanto, la inmediata consulta. Entonces, ¿cómo dividimos esto? Esto lo vamos a dividir con signo de alarma, sin signo de alarma, con o sin morbilidades o riesgo social. En este sentido, espere que... Acá. Las comorbilidades también juegan un papel, y el riesgo social, que implica vivir solo, difícil acceso al hospital, al sistema de salud, pobreza extrema, etc. El dengue grave lo vamos a definir como aquel asociado
a escape grave de líquidos, hemorragia grave, daño severo a distintos órganos. Y grave se manifiesta justamente por un shock hipovolémico, por fuga plasmática, donde hay una presión, pulso diferencia entre asistólica y diastólica menor a 20 milímetros de mercurio, distrés respiratorio, sangrado y daño orgánico importante. Puede haber en un dengue, especialmente en brotes importantes, formas atípicas. Estaban tardadas por compromiso neurológico, compromiso abdominal, cardíaco, respiratorio. Bien, esto siempre es importante. Lo más habitual que a veces uno vea son en brotes significativos, formas no tan habituales de una enfermedad que por supuesto es muy común. Esto siempre también es importante tenerlo en cuenta. Puede haber pericarditis. Entonces, clínicamente y bioquímicamente, fiebre, mialgia, cefalea, el dolor retroocular, exantema, plaquetopenia. Y el paciente sin signo de alarma, ni comorbilidades, ni riesgo social, puede ser seguido en forma ambulatoria. Se le indica, por supuesto, el reposo, el paracetamol, y, por supuesto, una adecuada hidratación. Esto es fundamental, siempre tenerla bien en cuenta. Con el control diario, pero sí, la visita de control a las 48-72 horas siempre es necesario realizarla. El que no tiene signo de alarma, pero tiene comorbilidades, por supuesto, va a haber que controlarlo mucho más de cerca. A este paciente por ahí incluso será necesario controles diarios. Al que ya tiene algún signo de alarma sin criterio de dengue grave, será necesario internarlo, eventualmente si hay vómitos, por supuesto la hidratación será parenteral, seguimiento adecuado, y al que ya tiene signo de alarma, criterio para dengue grave, será el paciente que habitualmente a las 48-72 horas puede estar descompensado, y este sí es el que requerirá la atención en terapia intensiva. Por eso cada caso hay que valorarlo en forma individual, no se puede hacer protocolos generalizados, sino que cada situación habrá que evaluarla y de esa manera determinar cuál es el escenario más adecuado del seguimiento y cómo a ese paciente entonces hay que controlarlo. Mucho se tuvo como expectativa de una vacuna. Lamentablemente la vacuna, si bien mostró algunos resultados positivos inicialmente, después lamentablemente la realidad fue que no fue tan así, además de un costo muy elevado, se estaba hablando de 60, 70 dólares la dosis, así que quedó todavía esto todo en stand-by. Si bien hubo una vacuna ya en México y en Brasil que fue estudiada, evaluada, pero no ha mostrado en la práctica la eficacia que los primeros, por lo menos artículos, así lo pudieron determinar. Así que todavía la única medida efectiva es combatir justamente al transmisor, a la Aedes. El Zika fue descrito aislado en el 47 en un monorhesus en el bosque de Zika en Uganda. Obviamente ya a partir del 16, cantidad de países declararon la emergencia en salud pública de importancia internacional. También pertenece a los flavivirus y justamente la gran preocupación es que Zika se extendió fuera del África y de Asia. Hubo cantidad entonces de islas del Océano Pacífico, Malasia y Micronesia, que fueron entonces afectadas, y esto se agravó con la presencia incluso de la afección justamente a nivel vertical. Esto fue justamente inicialmente comunicado por médicos del norte del Brasil, donde observaron justamente el nacimiento de chiquitos con distintas secuelas neurológicas producto de madres que habían padecido la enfermedad durante el embarazo. Entonces, esto no fue, solamente fue vectorial, sino también vertical e incluso sexual.
También vamos a tener un cuadro de síndrome febril agudo, un cuadro neurológico, con el Guillain-Barré, con la variante Miller-Fisher, encefalitis, síndrome congénito con microcefalia, un recién nacido de bajo peso para la edad gestacional, con retraso del crecimiento intrauterino, insuficiencia placentaria, y fundamentalmente exantemas, tumefacción, bastante componente de conjuntivitis no purulenta, artritis o artralgias, pero fundamentalmente esto fue lo preocupante, microcefalia, calcificaciones. Todo esto hizo entonces a la presencia y a la asociación del virus en embarazadas y por lo tanto la presencia justamente de distintas manifestaciones secuelares producto de la transmisión congénita entonces de esta partícula viral. También se han descrito casos de afecciones hematológicas graves, lo cual hace que también, si bien la presentación clínica de Zika es parecida a dengue, acá la gravedad se va a dar particularmente por el hecho de la posibilidad de verse afectada la embarazada y por lo tanto de transmitir congénitamente la afección entonces al recién nacido. Chikungunya, a diferencia de los otros virus, pertenece al género de los alfavirus dentro de la familia de los Togaviridae. Acá tenemos distintos linajes, el vector también es Aedes. La comunicación inicial de una gran epidemia en la isla de la Reunión fue lo que alertó de alguna manera a todo lo que es la transmisión y a la aparición de focos importantes de brotes epidémicos, todo lo cual entonces tiene que hacernos también pensar en la presencia de la enfermedad. Sí. ¿Alguna pregunta? No, profe, se ve que solo tiene algún problema de conexión. Está. Sí, doctor, tengo problemas de conexión, se me corta todo el tiempo, perdón. No pasa nada, no hay drama. Bueno, chikungunya es igual, la presentación. Por ahí Zika tiene algún componente articular, pero más que nada tiene conjuntivitis, es decir, inyección conjuntival, no digamos secreción conjuntival. Son todas muy parecidas. Como ven acá, yo les mostré antes que también acá hay casos de Zika notificados ya en el país, Córdoba, Tucumán. Acá chikungunya pasa lo mismo. Tenemos provincias del noroeste, en los cuales también, si uno dispone de laboratorio para de alguna manera determinar ante cuadros clínicos que son muy parecidos la etiología, y uno puede entonces tener la certeza de qué agente entonces, frente a cuadros clínicos similares, realmente se trata. De todas maneras, chikungunya diferencia, espere que alguien se acaba de despertar. Si bien tienen todos un cuadro febril de algunos días de evolución, chikungunya por ahí tiene más tumefacción, más artralgias que el resto. Todas pueden tener un rash, exantema maculopapuloso. Eso también podría entrar perfectamente dentro del diagnóstico diferenciales de exantemáticas que hablamos la vez pasada. Entonces, fíjense, el exantema, pero claro, también manifestaciones no frecuentes, estas fueron recopiladas en la isla de la Reunión, allá por el Océano Índico, manifestaciones oculares, neurológicas, dermatológicas, renales. Y claro, vamos a tener un cuadro febril agudo, como todas las demás, y a veces esto se ha relacionado con cuadros de tipo reumatológicos. Así que esto podría ser también un gatillo de alguna reacción de tipo inmunológica que entra en juego.
Puede haber plaquetopenia, leucopenia, leve elevación de las transaminasas y la tenosinovitis. Entonces, esto sería un componente por ahí distintivo con respecto a las otras. Pero sabemos que dengue también tiene artralgias. Este tendría más componente articular de tipo reumatógeno, razón por la cual las artropatías de chikungunya, de estas podría ser por ahí la más frecuente en su presentación. Ahora, dentro del tratamiento de estos cuadros reumatológicos, obviamente antiinflamatorios, pero algunos reumatólogos consultados seguramente también pueden llegar a plantear lo que hoy en día también plantean con cierta frecuencia, que es el uso de biológicos. Chikungunya también se ha descrito como posibilidad de transmisión congénita. Así que, fíjense, estamos hablando de cuadros clínicos de comienzo muy parecidos, signo de febril agudo con respiratorio alto no comprometido, gripes que no son gripes. Ahora viene el tema de las encefalitis. Acá también tenemos a los Aedes como transmisores, si bien fundamentalmente más que Aedes están los Culex, porque algunos Aedes también se han relacionado con esto, pero fundamentalmente son los Culex. Culex que en nuestro medio son de amplia presencia, especialmente lo que hace a ese mosquito que a las 3 de la mañana nos molesta, y donde más que nada hay cuadros encefalíticos y no tanto meningios. Encefalitis de San Luis hemos tenido cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires. Doctor, una pregunta. Sí. En la ciudad y en el conurbano, digamos, ¿qué hay más, Aedes o Culex? Y yo te diría que en este momento puede haber más Aedes, depende de qué lugar buscas, Okay. Pero sí, no, Aedes ya tenemos muchos. Pero Culex sí, lo que pasa es que los dos son de hábitos periodomiciliarios. Entonces el tema pasa por ahí. Es decir, el rango de vuelo de estos mosquitos son 120 metros desde el lugar del desove. Es decir, no están en campo traviesa. Y como necesitan de la sangre para la ovipostura, por eso, más que nada, están altamente presentes en grandes centros urbanos y especialmente donde hay justamente acumulación de agua. Desde las macetas, los platos debajo de las macetas, las cubiertas, los floreros, los cacharros, y está dentro de los jardines de las casas. Pero tenemos de los dos. El clásico siempre fue Culex. La Aedes apareció allá por la década de los 90. Y bueno, vino y cada vez hay más. Pero yo te diría por la cantidad de enfermedades relacionadas con transmisión de Aedes, y habría más Aedes, porque en el 2016 en el hospital solo atendimos 12.000 casos de dengue. 12.000 casos de dengue, un promedio de entre 200 y 220 pacientes por día entre diciembre del 2015 hasta mayo del 2016, para que tengan una idea. Entonces, como Aedes es más responsable de enfermedades que motivan consulta médica comparada con las que puede transmitir Culex, yo te diría que desde el punto de vista médico me preocupa más Aedes, porque Culex, más allá de la encefalitis de San Luis, que hemos tenido 30 de casos, siempre tenemos alguna cantidad de casos, no mucho, lo que pasa es que son a veces encefalitis que no son tan sintomáticas. Y bueno, ahí está un poco el tema. Hubo un brote importante en la ciudad de Córdoba de encefalitis de San Luis, con 50 casos, con 20% de letalidad. Tuvimos una nena, me acuerdo, de 7º grado, que hizo el viaje de egresados a Córdoba allá por el 2005. Y bueno, esto tenerlo en cuenta. San Luis no tenemos, West Nile no tenemos. San Luis sí tenemos, pero West Nile, el oeste del Nilo, sí hemos tenido el 2006 un brote episótico en caballos
en el hipódromo de San Isidro y en el de Rosario, y bueno, ahí cundió el pánico porque eran obviamente caballitos que salían unos miles de dólares, pero no pasó más que de ahí. Otro caso clínico, una chica de 21 años que fue a Brasil, paseó por un montón de lugares, no hizo consulta previaje, llegó a Buenos Aires el 24 de febrero del 18, vino al Muniz, el mismo día que arribó a la Argentina, creo que había consultado en un hospital, la mandaron directamente al hospital, y bueno, tenía abdomen blando, no adenomegalia, buena perfusión periférica, estaba lúcida, tenía, sí, 130.000 plaquetas, tenía una TGO de 1004 y una TGP de 700, se le pide todo, dengue, zika, fiebre amarilla, el NC1 para dengue, y al otro examen seguía con leucopenia muy importante, una TGO muy significativa, una TGP también muy elevada, es decir, un franco compromiso hepático, LDH aumentadas. Al día siguiente otro hemograma, hepatograma y demás, marcando claramente la leucopenia, las enzimas hepáticas por las nubes, una ecografía con una hepatomegalia, tenía esplenomegalia también significativa, y nos llega la PCR positiva para fiebre amarilla. Esta chica anduvo bien, yo la vi en terapia, no había sido vacunada, obviamente no hizo ninguna consulta, no se vacunó, todo lo demás fue negativa, y bueno, esto para ejemplificar lo que es la fiebre amarilla, de la cual Brasil tiene claro ejemplo, hubo centenares de muertos hace 4 o 5 años atrás, evolucionó bien, no hubo mayor drama. Lo real es que sí, muchas de las evoluciones entonces de la fiebre amarilla pueden ser leves, moderadas, pero claro, algunos casos son realmente muy graves y hay una fiebre amarilla maligna, que es la que se asocia obviamente a la mortalidad. Entonces, tenemos un gran porcentaje de infección asintomática, de forma leve, moderada, algunas formas graves, y la forma maligna, que es justamente la que se asocia a la mortalidad. Igual que el dengue, tiene un comienzo también de fiebre, de un compromiso febril sin respiratorio, entonces comprometido. Tercer, cuarto día parece que mejora y ahí empeora todo. Y eso es lo que produce el vómito negro, lo que produce la evolución tórpida de esta afección, que es justamente la forma maligna de la entidad, con ictericia, oliguria, manifestaciones hemorrágicas y una morbimortalidad realmente muy, muy significativa. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, ya hace tiempo, y específicamente desde los casos que hemos tenido en el nordeste del país, allá por el 2009, donde hubo casos mortales en Misiones, brote importante en Paraguay, todo lo que es la sospecha de la enfermedad, es aislamiento entomológico, solicitar hemograma, hepatograma, toma de muestra para los estudios serológicos correspondientes, y por supuesto, la adecuada hidratación y, en general, la internación de pacientes en áreas críticas. También tener en cuenta la posibilidad de falla renal que estos pacientes pueden llegar a presentar. La forma leve se debe manejar, por supuesto, en una internación en sala general con aislamiento entomológico. Por supuesto que el manejo ambulatorio es obviamente muy, muy puntual en estos casos. Uno siempre prefiere de internación y de aislamiento. Por supuesto, las formas moderadas en sala general, la forma grave, por supuesto, terapia intensiva.
La vacunación, nunca se recomienda la vacunación antes de los 12 meses de vida, excepcionalmente se ha reducido la edad, tampoco mayores de 60, ya hablamos de la vacuna para la fiebre amarilla, cuando hablamos entonces del tema de vacunaciones, es obligatoria en algunas provincias y para todo aquel viajero que viaja o donde al país que viaja se le exige la vacunación correspondiente. ¿Estamos? Entonces, también puede haber coinfecciones, dengue, chikungunya, tuvimos COVID-dengue, también hemos tenido casos en la Ciudad de Buenos Aires 2020 de asociación de COVID con dengue, esto también hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto no es fácil poder, por lo tanto, diferenciar chikungunya, dengue, mayar o zika. Alguna puede tener más mialgias, otro más componente conjuntival, como puede ser Zika, otro tener más componente articular, como puede ser chikungunya, pero esto es variable, esto depende de cada paciente. Por ende, es importante la protección de las picaduras. Y cuando uno tiene un cuadro clínico compatible con alguna de estas afecciones, y con la clínica sola no alcanza, requiere del laboratorio específico para la, por lo tanto, confirmación de este tipo de cuadros. Doctor, perdón, voy a ingresar de vuelta, ¿está bien? Cuando quieras, sí, no hay ningún problema. Doctor, una consulta. Dale. Ante la sospecha de Zika o chikungunya o dengue, básicamente, o fiebre hemorrágica argentina, lo que pido es serología Sí. o antígeno. Sí, antígeno NS1 para el dengue, si lo tenés. Yo lo que te aconsejo es que hables con el laboratorio a ver qué hace. Vamos a empezar al revés. Vos no pidas, porque si estás en medio del campo vas a pedir y el gaucho Ramón te va a hacer, ¿sabes qué? Una imposición de manos para decirte qué es esto o de lo otro. De acuerdo al lugar donde uno trabaje, yo lo que aconsejo es preguntar qué se hace. Gracias, doctor. ¿Entienden? Es decir, actuemos prácticos, ¿no? Porque yo les digo, sí, hay que pedir esto, que sería lo ideal, pero yo trato de que esto sea para ustedes lo más práctico posible. Entonces, es lo mismo que la toma de muestras. ¿Cómo la mando? ¿En tubo seco, en el tubo de tapa amarilla, el violeta? Bueno, preguntá en qué tubo tenés que mandar el material, qué material, si es suero, si es plama, si es coágulo, y en qué condiciones lo tenés que enviar. Esto no quita que vos sepas que tenés que enviar material y que lo ideal sería así, tener la PCR, si es posible, el antígeno y la serología, en ese orden. Pero PCR vas a tener muy pocos lugares, antígeno vas a tener un poquito más, la serología vas a tener en casi todos. Pero para la serología, para que positivice, no positiviza de entrada, positiviza al cuarto o quinto día, cuando recién aparecen las inmunoglobulinas. Entonces también ahí hay que ver en qué tiempo o momento de la evolución de la enfermedad vos vas a tener que mandar la muestra para los estudios serológicos. Y si te piden muestras pareadas, es una de entrada y otra 3 semanas más tarde para ver si hubo conversión serológica. Perfecto. Así es como hay que ir manejándose. Okay. Bueno, ahí adentro de la carreta, en foto histórica, ven que la puerta del Muniz es siempre la misma. Saben quién iba, ¿no? No, ni idea. ¿Nadie sabe quién iba dentro de esa carreta? ¿O ese carruaje? No, para nada, doctor. Irigoyen. Nada. Irigoyen. Asesinos. No. Un alumno un día tuvo la delicadeza de decir que iba yo. Ah, pero lo mató. No. Hace 25 años que está tratando de aprobar la materia, pero más de ello no se hagan problema. No, ahí arriba,
fue el último que aprobó Infecto conmigo, así que quédense tranquilos. Es para meter un poco de presión en la recta final. Saben que les mostré fin de semana que hay algunos bichitos nuevos que van apareciendo, entonces siempre uno tiene algo nuevo para ir amenizando el ambiente. Nada, es una foto histórica, obviamente, de lo que es lo que fue, ¿no? Ayer justamente cumplió años el hospital, 15 de agosto de 1894 se colocó la piedra fundamental de la construcción del nuevo hospital, en ese momento casa de aislamiento, y lo inauguró Pena en el año 1900, que fue el primer profesor titular de enfermedades infecciosas, de higiene, como también se lo llamaba en ese momento. Y por ahí yo tengo dando vueltas. A ver. Pena, José Pena, el mismo que el del hospital. Y claro, bueno, fue Pena, claro, tal cual. La viruela de José Pena, mira. No, sí, de acá estoy sacando algunas preguntitas para hacer. Pero bueno, sí. Así que no, es un libro histórico, es un incunable ¿no? La viruela de la América del Sur. Tengo algunos libritos de estos, pero bueno, reflejan un poco algo que también ocurrió, ¿no? Más allá de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que hay un librito Muniz murió por la epidemia de fiebre amarilla. Y hay un librito que es que habla de la epidemia de fiebre amarilla, que murieron 114.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, a todo el marco teórico, marca cómo estaba la ciudad en ese momento, todas las calles que había, bueno. Interesante, ¿no? Como parte de la historia, pero bueno, todo vuelve, ¿no? La fiebre amarilla también volvió. Bueno, dos palabritas sobre las fiebres hemorrágicas, obviamente, virus Junín, reservorio el Calomis laucha, diezmado por las lechuzas, o las lechuzas diezmadas, con lo cual sobrecrecimiento del Calomis. Y bueno, citotoxicidad, aumento de interferón. Todo esto hace que la fiebre hemorrágica argentina, 1950, más o menos los primeros casos. También un cuadro febril agudo, con tipo pseudogripal, pero después, claro, aparece el rash, el edema facial, inyección conjuntival, la fasis abogatada de ebrio, síntoma neurológico, el paciente está estuporoso, y ahí tenemos las gingivorragias, inyección conjuntival, no conjuntivitis, leucopenia, puede haber discreto aumento del hepatograma, disfunción plaquetaria, y bueno, sospecha de esto, por supuesto, la zona endémica, y por supuesto el plasma de convaleciente como tratamiento, las células redondas de Milani en la orina. Y bueno, a veces puede dar un cuadro neurológico,
y la vacuna Candid 1, a los 15 años, hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, como forma de prevención. La vacuna realmente espectacular, y también la vacuna se la empezó a aplicar a los trabajadores golondrinas, es decir, los que vienen de otras provincias, para la cosecha gruesa. ¿La cosecha gruesa cuál es? La cosecha gruesa es la de maíz. Por eso queda el rastrojo, por eso se llama mal de los rastrojos. ¿Cuándo se hace la cosecha gruesa? Entre marzo y junio. Nuevos arenavirus, sí, fíjense, cantidad de ellos. Entre esos chapares, porque en Bolivia han habido casos últimamente, hubo así, bastante comunicación de casos. Tenerla en cuenta. El otro problema es, por supuesto, Hanta. Hanta, ¿por qué? Porque hay cantidad de serotipo de Hanta en distintas regiones del país, muy extendido. Un cuadro que también comienza con un cuadro febril agudo, pseudogripal, pero que da lugar a un cuadro de edema agudo de pulmón no cardiogénico. Y esto es lo que caracteriza, entonces, a Hanta. ¿El tema cuál es? Comunicación de transmisión interhumana. Ojo con esto, por eso protección total. Hay varias regiones, con los otros serotipos esto no se demostró, sí se demostró con Hanta. Hay un cuadro febril de inicio, después la fase cardiopulmonar. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la hemorragia pulmonar por leptospirosis. Leptospira es muy hídrica. La hantavirosis es aerosolizada. Acá en Hanta tenemos una neumonía bilateral, edema agudo de pulmón, a veces neutrofilia e inmunocitos en sangre periférica. El vector en ambos casos es de esos roedores, ¿no? Sí, pero la leptospirosis es muy hídrica. Es de los bañados, hemos tenido casos en Lugano, en Soldati, en Pompeya, en Loma de Zamora, en Quilmes, en la provincia de Santa Fe, la inundación de la ciudad. La profilaxis de leptospira, antes había una vacuna, no se utiliza más, estaba en investigación, sino es la doxiciclina en el momento del contacto. He tenido leptospirosis en una chica, recuerdo que me presentó Palmiri, que hacía esquí acuático en el Río de la Plata, en la zona de San Isidro. Es totalmente hídrica, entra por mínimas soluciones de continuidad, en general por la piel, es una espiroqueta, se trata con penicilina, la amoxicilina, macrólidos, fácil de tratar la leptospira. Pero hace no mucho también tuvimos un caso desgraciado de un chico cartonero de 16 años con una hemorragia pulmonar por leptospira. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es justamente con hantavirus. Hantavirus está, obviamente, representada por un virus aerosolizado. Lepto es hídrica, esa es la diferencia. Hanta tiene transmisión interhumana, pero el leptospira no. No, interhumana lepto no, es solamente del medio ambiente. Y también hace una meningitis leptospira, que es una meningitis inmunológica. No es a líquido claro, es... Sí, a líquido claro, porque es inmunológica. Ok. Sí. Citacosis, si da tiempo le voy a dar una clase de lepto sola, vamos a ver cómo venimos con el tiempo, háganme acordar, porque hay tantas clases que obviamente quiero avanzar, ir cerrando todas las clases principales que ustedes tienen que saber, pero ojo con lepto, porque la meningitis a lepto, que parece bacteriana, es inmunológica. Las riqueciosis, obviamente no son muy frecuentes en nuestro medio, pero están asociados con garrapatas. Y hay una riquezia, que es la riquezia Parkeri,
que la tuvimos en el delta del Paraná. Es una escara, acá la ven abajo a la derecha, y con un exantema y artralgias. Rickettsia parkeri. La fiebre manchada de las montañas rocosas, que es Rickettsia rickettsii, la erliquiosis, el paludismo, que también da un cuadro febril agudo, por supuesto con anemia y esplenomegalia, el síndrome retroviral agudo, que también da un cuadro también de fiebre sin respiratorio alto comprometido, pero en general con poliadenomegalias. Y entonces uno tiene que, frente a este tipo de cuadros, pensar mucho en la epidemiología. Y a partir de ahí, tener una idea de todas estas enfermedades que pueden presentar un síndrome febril agudo, controlar siempre las 48-72 horas, y por ende, hemograma, hepatograma, eritro. Si yo tengo un cuadro de exantema, mialgia, leucopenia, con o sin plaquetopenia, dengue, zika, chikungunya. Si yo tengo ictericia, pensar en la leptospirosis clásica, la icterohemorrágica, como idea, ¿no? Esto es solamente un algoritmo orientador. Comienzo insidioso, leucopenia, anemia, plaquetopenia, región geográfica, fiebre hemorrágica por arenavirus, aparición de petequias, falla multiorgánica, antecedente de garrapatas en el lugar, las fiebres manchadas. Si yo tengo un cuadro de hemograma donde puedo tener plaquetopenia, esplenomegalia, areum-frotis, paludismo, ahí tengo el antecedente de anófeles. Y en neumonía grave, la diferencia la tengo que hacer lepto con hantavirus. En lepto tengo sangre en el material respiratorio. En hanta tengo suero, tengo plasma. ¿Estamos? Entonces, esto diferencia. Contacto con roedores, ambos. Uno es hídrico, porque leptospira está en el agua. Hanta está dentro de los galpones, el roedor. Uno abre el galpón años o meses sin abrirlo, y ahí la aerosolización impacta a nivel pulmonar. Por lo tanto, evaluar siempre las complicaciones, pedir la gota gruesa en paciente que viene de área latinoamericana, pero fundamentalmente de África. Y por supuesto, la necesidad de un diagnóstico. Piense que de todo esto, tratamiento fiebre hemorrágica dentro de la semana, el plasma de convaleciente. Para la leptospira, por supuesto, dentro de la primera semana, esencial el antibiótico, cualquier betalactámico. Por eso hay más leptospirosis que las que en realidad se comunican. Porque claro, le tiré una amoxicilina y la estoy tratando. Para el resto, opciones terapéuticas específicas, bien, gracias. Hidratar al paciente, pensar que todo esto es muy dinámico, que no voy a tener muchas veces un diagnóstico de entrada, sí una sospecha diagnóstica, y en función de esto, por supuesto, recurrir al laboratorio para tratar de confirmar, avisar a las autoridades epidemiológicas del área donde yo estoy trabajando, y por supuesto, siempre mantener lo más equilibrado hidroelectrolíticamente al paciente. Fíjense que esta foto es la misma la del libro, es una pintura de un pintor uruguayo que era Blanes, y donde justamente está el caso de una mujer caída por fiebre amarilla, ciudad de Buenos Aires. Uno de los médicos que acompaña ahí es Roque Pérez. Y al lado está justamente el monumento a los caídos por la fiebre amarilla, que está en el Parque Ameguino, que está justo enfrente a la entrada por Uspallata del hospital. Bueno, este es un resumen sucinto y lo más simple que pude, por lo menos decirles para empezar la semanita, de todos los diagnósticos diferenciales que hay que establecer
para que se den cuenta que esto en la práctica no es fácil. Y esto es real, porque se confunde mucho. Por eso piensen 4 serotipos de dengue, puede haber más de alguno que pueda tener por ahí varios episodios febriles agudos específicos, ninguno. De causas de dengue, zika, chikungunya, y por ahí alguno de ellos. Porque todas estas enfermedades virales coinciden en áreas geográficas. Hay zonas de Brasil que tienen circulación de los 4 serotipos. Hay otras áreas que ya circula dengue, zika, todos juntos y transmitidos por los mismos aedes. Así que esto también tenerlo en cuenta. Bueno, gente, seguimos participando. Mañana podemos darle mañana y pasado micosis. Y el viernes les puedo dar infecciones urinarias, por ejemplo. Así ya me quedan 2 semanas, ya me queda bastante menos. Así que no falta tanto. Falta todavía, no sé si me queda algún tema grande todavía por dar. Diarreas, sí, no, diarreas, neumonías, faringitis, coqueluche, bordetela, sí, difteria, infecciones de transmisión sexual. No, tengo. No, mañana le voy a dar micosis sistémicas endémicas, que no es tan larga. El jueves oportunistas y el viernes enfermedad de transmisión sexual. Me parece que tiene que ser también un tema para que ya lo vayan teniendo y repasando, ¿sí? Ojalá puedas leptospirosis también, ¿no? Ojalá puedas dar la clase de leptospirosis. No, y depende de cómo vengo de clase, sí. Sí, la puedo dar, no tengo problema. Total, tengo una clase entera para darle lepto. ¿Puedo hacer una pregunta? Diferenciales. Pero quiero adelantar primero todos los temas esenciales, porque más que nada para que no nos quede nada colgadito, ¿no? Después ya nos queda hasta el jueves 1, ya tenemos 5 días la semana que viene y así nos quedan todavía 9 días a partir del lunes 22. Así que sí, no, yo creo que vamos a poder tranquilos. Profesor, le hago una pregunta. Sí. Cuando estaban hablando de zika, chikungunya, dengue y demás, dijiste varias veces tratamiamiento entomológico. Entiendo lo que es un entomólogo, no sé qué es un tratamiento entomológico. No, aislamiento entomológico. Aislamiento. Yo decía tratamiento entomológico, ¿qué es? No, listo. Sí, tratamiento entomológico es hacer pomada a la Aedes. Claro. Pero aislamiento entomológico, esto que parece una pavada no es menor, porque en Charata, cuando hubo un brote muy importante, justamente el 2016, que lo tuvimos nosotros también, fueron médicos del hospital a ver pacientes, y en el hospital y en los centros de salud estaban los pacientes en plena viremia, se los internaba, y alrededor de los pacientes estaba repleto de Aedes, con lo cual en plena etapa virémica, vos internás al paciente y estás en un área lleno de mosquitos, y esos mosquitos te lo pican y te siguen transmitiendo la enfermedad. Entonces, lo primero que tenés que hacer en la etapa virémica de estos pacientes es aislarlos entomológicamente, aislarlos en habitaciones para que no entre un mosquito, ponerle el Fujivape en la puerta. Le digo Fujivape, como te puedo decir, el espiral, ¿no? Yo creo que eso lo vi hacer con Tul, en tienda de campaña. Sí, exactamente. Pero hay que bancarse Tul, a mí me hicieron poner un Tul en Bahía, El Salvador de Bahía, para evitar la picadura de las murisecas, y te digo que a los 2 minutos voló el Tul porque me transpiré todo y dije que venga la muriseca que la recibo con mi piel, porque imposible, ¿no? Te transpirás todo. Aparte Bahía, que tiene 140 de humedad, por más que no haya mucha temperatura, mi amiga tenía una habitación solamente para el secado de ropa, porque era imposible, es decir, no es tanto el calor, sino la humedad que te transpira todo. Y entonces, claro,
entre el aceite de dendé que olía toda la ciudad, entre que había huelga de los recolectores de basura, con lo cual había un lillo que no se podía oler porque las baianas encima seguían con su aceite, las muquecas y todo en plena calle, las parias prohibidas. Tuve que ir hasta Praia do Forte para meterme en el agua porque estaba todo contaminado, y eso encima, como si fuera poco, en la época estaban preparando los tríos eléctricos para el carnaval, con lo cual a la noche quería dormir y venían los parlantes a 500 watts, sí, yo te muestro los libros y me mostrás la bebida, está bien, estamos genial. Un desastre, te digo, un recuerdo entre el trío eléctrico, las murisocas, el aceite de dendé, el lillo y la pravia por huida, te digo, espectacular, ¿no? Me faltaba que saliera Babiño del Pelurinio para saludarme. A la que no vi fue a Doña Flor, así que lo único que me hubiera salvado la estadía era haberla visto a la actriz, a la que hacía de Doña Flor, que no me acuerdo ahora el apellido de la actriz brasileña. La de Doña Flor y sus maridos. Sí, pero la actriz no me acuerdo cómo se llamaba. La actriz brasileña. Sí. Google sabe. ¿Cómo se llamaba? No, conocidísima. Búsquenla. Sonia Sonia Braga, exacto. Ahí va. Bueno, te estoy hablando año 90, 1990. Acá estábamos en plena hiper, y yo veía la televisión de Bahía, como decía, aumenta el petróleo, aumenta la nafta, aumenta esto en Argentina. Yo dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a la hiper o me quedo con las murisocas acá? Bueno, tenía un problema de dificultad, a ver que la elección de mi vida, ¿no? Bueno, pero no, anécdota, ¿no? Pero bueno, Bahía es una ciudad interesantísima. Aparte las novelas de Gramado, todos son espectaculares, pero el tema era el calor, y dijeron, no, metete dentro del tul. Yo dije, no, imposible, el calor, la humedad, te transpirás todo. Encima uno que es medio loco, no, imposible de bancársela. Pero bueno, este es el tema, los mosquitos abundan y estas enfermedades por eso están tan presentes en los climas tropicales, ni siquiera subtropicales, tropicales. Y por eso circula más de uno, ¿no? Es decir, tenemos todo junto, ¿no? Tristemente la realidad. Así que bueno, chicos, mañana a las 8 le damos a micosis sistémicas, el jueves a oportunistas, el viernes a ITS, y después ya ordenamos la semana que viene neumonías, anginas, coqueluche, supongo el martes, el miércoles por ahí infecciones urinarias, y después, bueno, seguramente me va a quedar tema para leptospira, quédense tranquilos que algo vamos a inventar. Así que bueno, seguimos para adelante. Vale, será. Vayan al hospital, el que está Nancy, así ven algunas cositas, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias, Doc. Suerte, chicos. Gracias, doc. Nos vemos cualquier segundo. Gracias.